De nuevo, amigos de YouTube, Amir Mosquera por aquí en un nuevo video. ¿Cómo anular una compra? La embarré y ni modo, toca anular. Estamos en esta sección, en este apartado donde ya les he explicado, donde aparecen todas las compras que yo he realizado. Esta parte de aquí arribita en particular, allí damos un clic. Resulta que me equivoqué, compré las unidades que no era, puse la dirección que no era, bueno, lo que sea. Lo importante es que nosotros tenemos, bueno, antes de eso, recuerde, suscribirse a este canal. Bueno, entonces allí nos van a aparecer estas opciones. Y lo que les decía es que si me equivoqué con la dirección, con el artículo, yo puedo anular esta compra antes de que la envíen. ¿Listo? Muy bien, aquí nos aparece el significado de cada una de estas opciones. Sí, selecciono cualquiera información del pedido incorrecta, ya no lo quiero, dirección errada, descontinuado o fuera de stock. Cualquiera de esas que yo seleccione, sí, no va a afectar puntualmente. Es más bien como un dato estadístico que va a necesitar Taobao o Tmall donde estoy realizando esta compra. Entonces selecciono el primero, selecciono el segundo, cualquiera de los dos. Y esta compra fue de 29 yuanes con 70 céntimos. Este apartado aquí es para escribirle algún comentario, ¿sí? Si se requiere un mensaje al vendedor, ¿sí? Pero como les digo, lo importante aquí es que si yo me equivoqué, tengo alrededor de casi que hasta menos de 24 horas porque el servicio de compras acá es muy eficiente y normalmente antes de las 24 horas ya están despachando el paquete. Muy bien, entonces es muy importante tener presente y tener claridad lo que vamos a comprar. Si nos equivocamos, pues bueno, la intención es eso, aprender cómo se realiza una anulación. Entonces aquí yo le voy a escribir algo bien sencillo y es: cometí un error en la compra. Ahí en la descripción vamos a ponerle eso traducido al chino. Yo espero que Google traduzca correctamente y que no vaya a ser otro mensaje. Ponemos acá ello y le damos en el botón de abajo que está aquí. Miren, le damos ahí en ese botón rojo, esperamos a que se cargue la página. Esperamos a que cargue muy bien. Y aquí ya nos aparece entonces que hay un tiempo prudente para que el vendedor revise el pedido y pueda entonces aceptar esa anulación. Aquí aparece, volteemos, espera que el comerciante procese 24 horas, ¿sí? Tenga paciencia que el comerciante procese. Esa es la traducción que aparece allí. Si nosotros traducimos, esta otra parte aparece prácticamente lo mismo. Es decir, lo que está queriendo decir es que si de pronto el vendedor dice que no, entonces se puede volver otra vez a generar el proceso para que revisen de nuevo entonces la anulación. La estamos haciendo a tiempo, es decir, esta compra se hizo como un ejemplo y la estamos anulando prácticamente a los 10 minutos. Así que en teoría no debería de presentar ninguna novedad. ¿Está bien? Recuerden siempre traducir todas las cosas que sean necesarias de lo que esté allí para que se familiaricen. Yo ya he hecho en varias ocasiones esto. Lo hice, por ejemplo, cuando empezó lo del COVID, que era necesario cancelar algunas de las compras y no hubo ningún inconveniente. Perfecto, entonces ya validando que aquí todo está ok, volvemos a la parte de aquí arriba, que les he enseñado, donde vamos a confirmar todas las compras que hemos realizado. Esta es una cuenta demo que yo estuve utilizando, pues no tiene muchas compras allí. Y fíjense que aquí ya nos aparece este símbolo. Este es un símbolo que nos informa que esta compra como tal tiene un proceso de reembolso. Ese es el significado, ¿está bien? Entonces damos un clic para ver entonces otro apartado. Cerremos aquí, no, ya no necesitamos eso. Damos un clic allí y vamos a validar entonces que aquí ya hay un proceso de desembolso. Si ustedes ven, es muy similar también cuando se utilizan plataformas de Taobao, Mercado Libre y otras, que aparece entonces que ya se solicitó el reembolso, que se está aprobando y que ya se embolsó en el banco. Entonces podemos traducir cada uno de los textos que están aquí. Vamos a hacerlo para tener entonces una idea un poco más cercana de qué significa ello. Venimos acá y traducimos, ¿sí? esta sección de este lado para confirmar qué significa esas fechas en particular. Y nos dice que la fecha del desembolso el 5 y se espera la aceptación del banco el 6, reembolso exitoso y ya. Normalmente esto puede tomar algunos 5 a 10 días hábiles. Muy bien, eso es todo. ¡Chao!